Hoy les voy a hablar sobre mi primer encuentro con Japón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen. Bienvenidos a este canal. Aquí hablamos sobre Japón, sobre su cultura, sobre la vida cotidiana, la escuela. Si te gustan estos temas, suscríbete al canal y ve este video hasta el final. Todos tenemos nuestro primer encuentro con alguna cultura, algunos más sorprendentes que otros. En mi caso, con la cultura japonesa fue más bien que se dio con el tiempo. Lo más lejano que recuerdo sobre Japón, que supiese yo que era sobre Japón, tenía unos 6 años más o menos. En ese momento eran los años 80 y por la tele daban mucho animes de los 70s y 80s, animes japoneses, como por ejemplo La Familia Robinson, Tom Sawyer, Belle y Sebastian, Remy, Candy Candy. Nosotros, mis hermanos y yo, las veíamos mucho porque era como ver el libro, te iban contando la historia del libro, entonces era muy entretenida. Notábamos cierta diferencia entre los dibujos animados de Europa o de América con los japoneses, porque los dibujos de Estados Unidos quizás o de Europa son más bien como de capítulos, ¿no? En un inicio y un final. Y el anime japonés es como novelas, te atrapa, ¿no? Quieres ya saber qué va a pasar en el siguiente capítulo, cómo se va a resolver. Era algo que nos gustaba mucho ver. Recuerdo que veía estas letras que, bueno, vienen a ser los kanji al inicio y al final y me llamaban la atención, decía, ¿qué dirá en esas letras, no? Ahí yo creo que fue cuando supe que era japonés el anime. Para mí no importaba si era japonés o no. Estaba un poco la diferencia entre la comida que presentaban en los animes. A veces se parecía como al kare, hacía un tipo de estofado que parecía kare. O, por ejemplo, los juegos que jugaban los niños también. Había uno que era de una cuerda que hacían como figuras. En ese momento yo no entendía qué estaban haciendo. Ahora ya lo sé. Se llama Ayatori. Es un juego que hacen figuras con un hilo, diferentes figuras. Ro una vez sacó un libro y ahí estábamos haciendo las figuras. También en la escuela había unos 4 o 5 compañeros japoneses o de ascendencia japonesa. Sí sabía que eran japoneses por los apellidos y quizás un poco la apariencia, ¿no? Pero como nos veíamos desde primaria y por toda la primaria, todos los días y toda la secundaria, todos los días, creo que llegó un momento en que ya no notaba esta diferencia, ¿no? Y ya hablaban perfecto español. Para mí era pues uno más, ¿no? De vez en cuando algún compañero o amigo suyo que les decía, ay, japonés, pero no despectivo, sino como jugando. Recordaba yo que, es cierto, ¿no? Son japoneses. También llegaban noticias a México sobre Japón, las más trágicas, digamos, las más impactantes, como por ejemplo los terremotos, bueno, los tifones o también las Olimpiadas, cosas así, ¿no? Noticias que con más impacto, ¿no? Para mí seguía siendo un país que estaba al otro lado del mundo. Claro, ya sabía un poco sobre esta cultura japonesa de trabajar en equipo y todas estas cosas que dicen sobre los japoneses, lo sabía ya y pues todavía no tenía la oportunidad de conocerlo, o sea, como decir, solo de lo que escuchaba que decía la gente, ¿no? Esto pues era en secundaria, preparatoria. Recuerdo que hacia el año 1998, mi hermano vino a Japón. Era un viaje por parte de la escuela. A él, bueno, le interesaba mucho los robots y todas las máquinas, entonces quiso venir a conocer un poco sobre esto. Y recuerdo que sacó un libro de Japón como tipo guía para la supervivencia aquí en Japón. Ya saben, con frases útiles, ¿no? Para preguntar cuánto cuesta, decir buenos días. Mientras él estaba aquí visitando, yo vi el libro, lo estuve hojeando y pues me empecé a interesar. Venía también sobre la historia de Japón, un poco a grandes rasgos. Ya saben cuántos habitantes tiene, cuánto
cuál es la montaña más alta, todo esto, ¿no? Tengo como datos sobre Japón, sobre su cultura, ¿no? Estaba escrito también con kanji, ¿no? Me interesan los idiomas, pero a lo más que llegué fue a poderlo leer en romaji, o sea, en letras no kanji, y aprenderme una que otra frase, ¿no? Porque pues no, veía muy difícil, no veía ni pies ni cabeza para los kanji, ¿no? Veía estos signos que no me decían nada. A lo más que podía aspirar por el momento era aprenderme a una que otra frase, ¿no? Y de hecho cuando llegó mi hermano, pues ahí nos platicó sobre todo lo que vio aquí en Japón, ¿no? Cómo está tan ordenado. Nos había contado también que no había visto ningún policía en todo su estadía, fueron 2 semanas. Tráfico, bueno, que conducían por el lado izquierdo, el cruce de Shibuya, el Hachiko Crossing, todos bien ordenados uno detrás del otro. Todo lo que vio nos lo contó y a mí me llamó la atención, me interesó. ¿Qué iba a saber yo? Que a los pocos meses iba a conocer a un japonés en la carrera de música. Aquí estará, quizás aparecerá aquí. Pues no tenía ni idea de que iba a conocer ahí a Pablo. Todo esto que yo había leído en este libro que había sacado mi hermano, pues digamos me ayudó a hacer migas, a hacer más relación con Pablo, ¿no? Desde que, pues bueno, ya sé decir esto en japonés. Empezamos a andar, yo le preguntaba cada cosa que veía, bueno, no cada cosa, ¿no? Pero de repente le preguntaba cómo se decía esto en japonés. Y luego en su casa, bueno, con su mamá también platicaba, le preguntaba, ella nos contaba, me contaba. Entonces fue habiendo más relación con Japón. Recuerdo que en su casa vi la película de Totoro. Recuerdo que me gustó mucho, me dejó muy impresionada. No solo como historia, como animación, como imagen de dibujos. Había elementos de la cultura japonesa que me dejaron muy marcada, me gustaron mucho y de ahí vi otras películas de estudio Ghibli, vi Náusica, vi Laputa. Me seguía gustando, ¿no? Me seguía impactando. Son muy mágicas, te deja con una sensación muy agradable. Todo esto pues lo empecé yo creo a adoptar y quizás por eso cuando llegué aquí a Japón no sentí tanto ese choque cultural que muchos hablan. Recuerdo que antes de venir a Japón veíamos muchos anime para escuchar el japonés. Claro que yo no entendía mucho. Por un lado estaba estudiando hiragana y katakana y algunos kanji, pero para escuchar me era muy difícil. Lo tenía que ver con subtítulos, más o menos entender, prácticamente no entendía mucho de japonés, ¿no? Pero veía estos rasgos de la cultura japonesa que están siempre presentes en los anime. Y veíamos especialmente un anime que se llama Nichijou. Está buenísimo, se los recomiendo. Es la vida cotidiana, Nichijou. La historia se centra en 3 preparatorianas y una doctora investigadora con su robot y su gato que habla. Ya desde ahí, pues se imaginarán cómo es el anime. Presenta aspectos de la vida cotidiana, entonces recuerdo que al inicio no entendía muy bien, me reía una que otra vez por la historia del anime, no porque entendiera lo que estaban diciendo, no entendía muy bien todo el trasfondo cultural. Y el otro día lo puso Ro en la tele, lo estábamos viendo y yo estaba carcajeándome porque después de 7 años de estar viviendo aquí, pues entendía ya muchas cosas con estar un par de semanas. Sí es suficiente para darte cuenta de estos trasfondos culturales, ¿no? Quizás tienes que estar un poco más de tiempo. Bueno, hablaba sobre mis primeros encuentros con la cultura japonesa. Creo que es algo que siempre voy a tener un primer encuentro con algo en la cultura japonesa, ¿no? Siempre voy a
seguir aprendiendo, que es algo bueno, siendo algo que siempre está cambiando, es algo que nunca se va a acabar. Y bueno, espero que les haya gustado este video. ¿Cómo fue su primer encuentro con Japón? ¿Sus primeros encuentros fueron agradables? ¿No tanto? Cuéntenos en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y no te olvides de suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Si crees que a alguien le puede interesar este video, también, por favor, compártelo. Bueno, sin más, bye bye, mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.